el área cognitiva, el niño debería encontrar objetos aun cuando estén ocultos, empezar a clasificar por formas y colores y ya empieza a jugar con imitaciones. En el área socioemocional debería imitar el comportamiento de los demás, incrementar su conciencia como persona diferente a los demás, incrementa su entusiasmo sobre la compañía de los otros niños, se muestra más independiente y empieza a mostrar un comportamiento desafiante. Luego, a los 3 años, en el área cognitiva, el niño debería nombrar correctamente algunos colores, comprender el concepto de contar y puede saberse algunos números, abordar los problemas desde un solo punto de vista, comienza a tener un sentido más claro del tiempo, sigue órdenes de 3 partes y recuerda partes de una historia, comprende el concepto de igual y diferente y participa en juegos de fantasía. En el área socioemocional le interesan nuevas experiencias, coopera con otros niños, juega al papá o a la mamá, se viste y se desviste, negocia soluciones para los conflictos, es más independiente, a menudo no puede distinguir entre fantasía y realidad, entiende la idea de lo que es mío, de él o de ella, y expresa una gran variedad de emociones. Ya se puede separar de su mamá y su papá con más facilidad. Y a los 4 años, en el área cognitiva, ya puede contar hasta 10 o más objetos. Dice correctamente el nombre de por lo menos 4 colores. Comprende mejor el concepto del tiempo. Tiene conocimiento de lo que se usa cada día en la casa. Y en el área social y emocional, quiere complacer a los amigos, quiere ser como sus amigos, es más probable que acepte reglas, le gusta cantar, bailar y actuar, muestra más independencia, está consciente de su sexualidad, puede distinguir ahora ya entre lo que es real y lo que es fantasía, y algunas veces es exigente y otras sumamente colaborador. Estos son como hitos generales de lo que el niño debería adquirir según su edad. Ya es importante ir tomando atención y ir viendo si nuestro niño los va cumpliendo o no. Ya esto es lo que un niño, ¿cierto? Un desarrollo psicomotor normal debería ir logrando a los 2, a los 3 o a los 4 años. Además, es muy importante saber que el área socioemocional, ¿cierto? Se puede estimular. Ya es un área que hay que preocuparse bastante, que tiene relación con las emociones y con cómo el niño se va a relacionar con su grupo de pares y en distintos lugares. ¿Ya? El área socioemocional principalmente se estimula en la casa y es una labor de los padres, ¿ya? Así como el tema de pautas de crianza, como el tema de inculcar reglas, límites, normas, horarios, el área socioemocional también es una labor propia de los padres, ya parte desde casa esa estimulación. Es muy importante dedicarle a los pequeñitos mucho tiempo, ya jugar con ellos, jugar con sus hijos, a lo mejor no diariamente, pero sí dedicar un tiempo de calidad con ellos. Ser positivo, ya siempre hay que tener claro que las emociones, al igual que el comportamiento, se imitan y se contagian. Por lo tanto, el padre tiene que ser un modelo a seguir, ya sea en conducta como también en emociones. Si yo estoy muy irritado, si yo estoy todo el tiempo enojado, mi hijo va a tender a imitar esas mismas conductas. ¿Ya? Si en la casa yo estoy bien, mis hijos van a estar bien también emocionalmente. También hay que dedicarle mucho tiempo al contacto físico. Abrazar, acariciar, acurrucar a su hijo o a su hija es muy importante también. También hay que hablar constantemente con nuestros hijos, a pesar de que muchos son pequeños, de que muchos no tienen mucho lenguaje o no nos van a responder las preguntas, de igual manera yo se las hago, de igual manera yo converso con ellos de manera diaria, por ejemplo ya cuando asistan a clase uno le pregunta cómo les fue, con quién jugó, qué hicieron hoy día, siempre hay que mantener una conversación, que el niño, ¿cierto?, confíe en nosotros. Proteger a su hijo o hija del estrés, ya de los posibles traumas.
es muy importante que el niño vea a los papás como una figura de protección, que tenga mucha confianza en ellos, que frente a alguna dificultad, frente a algún problema, ellos sepan que pueden confiar en sus papás, sepan que les pueden contar lo que les esté pasando y el papá tiene que protegerlos. Es una de sus principales labores. Y por último, es muy importante también tener rituales familiares. Estos rituales puede ser algo muy simple, pero se tiene que hacer con toda la familia. Aunque sea una vez a la semana, por ejemplo, ver una película el fin de semana, almorzar todos juntos, pero tiene que ser un ritual que involucre a toda la familia. Ya. Bueno, esta ha sido hasta el momento mi presentación. Ahora le voy a dar paso a la tía kinesióloga que comenzará con su exposición. Buenas tardes a todos los participantes de este taller. Mi nombre es Génesis Gutiérrez, soy la kinesióloga de Apego Seguro y voy a comentar sobre los hitos del desarrollo motor del niño. Muchas veces como padres abandonamos un poquito la parte de la estimulación de la motricidad, ya sea motricidad fina o motricidad gruesa, ¿ya? Y es muy importante estimularlo porque nuestros niños empiezan a explorar y a adquirir aprendizajes a través de la estimulación de la motricidad fina y sensorial. Ya cuando son pequeños recorren, ¿cierto? Cuando gatean, van recorriendo diferentes texturas, diferentes espacios, se llevan toda la boca y de esta forma van adquiriendo nuevos aprendizajes. Por ende, es muy importante y vital estimularlo en el área de motricidad fina, gruesa y también sensorial a medida que van transcurriendo los años, especialmente los primeros 5 años. ¿Ya? En cuanto a motricidad gruesa, cabe mencionar que a partir de los 2 años mejoran o se desarrollan las habilidades del correr, del saltar y del trepar en nuestros niños. ¿Ya? De esta forma se empieza a desarrollar lo que es el esquema corporal, es decir, el niño comienza a conocer su cuerpo, cómo ve su propio cuerpo y empieza a descubrir cuáles son esas habilidades motoras o motrices que ellos poseen y pueden desarrollar o fortalecer, y también comienzan a conocer sus limitaciones. Es por esto que a todos los papás generalmente se les sugiere dejar a los niños explorar, reconocer diferentes espacios, siempre supervisados, porque obviamente el temor a que nuestros niños se dañen, que presenten algún tipo de lesión o algún accidente, siempre está, y inhibimos un poco el desarrollo de estas habilidades. Ya sin querer estamos generando un retroceso o un stand-by en el desarrollo de nuestros niños. A partir de los 3 años se adquieren habilidades motoras más gruesas o más duras. Para la primera semana, perfeccionando en forma... ¿Y por qué te he dicho que no? En relación a la motricidad fina, cabe mencionar que alrededor de los 2 o 3 años comienzan a descubrir habilidades en sus manos. Ya, pero, o sea, para el lunes no vamos a tener madera. Para este lunes no vamos a tener madera. Es por eso o sea, que es importante no, para la primera semana. realizar Pero la primera semana, de bueno, construcción, esta semana estamos en hojear contacto, o sea, la primera semana materia en la cara. abotonar, La próxima semana es la primera semana. cierres, puertas, manillas de las puertas. Pero sí vamos a tener la primera carga. Ya la madera se acabó y toda la vez. O sea, la primera carga. Perdón. Bueno, ahora continúo. Como estaba comentando, alrededor de los 2 o 3 años, nuestros niños comienzan a descubrir sus manos y cuáles son sus habilidades que pueden realizar movimientos en sus dedos. Ya es importante desde esta edad empezar a trabajar todo lo que es la manipulación de objetos pequeños, y de esta forma trabajamos también lo que es la coordinación y la destreza. Alrededor de los 2 años no es un trabajo tan prolijo, pero si lo estimulamos vamos a lograr buenos resultados. Es por eso que se sugiere realizar juegos de construcción, hojear cuentos o libros, abotonar, abrir y cerrar puertas.
tareas, ¿ya? Y esto también le va a abrir las puertas a nuestros niños hacia la autonomía, ¿ya? Por ejemplo, como es el hecho de comer solos. A los 2 años, 2 años y medio, un niño ya debería ser capaz de comer un yogur, algún tipo de comida manipulando la cuchara, ¿ya? Bueno, ¿qué debe hacer específicamente mi hijo si tiene entre 2 o 3 años? Como ya lo mencionamos, el niño debe ser capaz de girar y tratar de abrir una puerta utilizando la manilla, ¿ya? Hojear libros y pasar las hojas de una a la vez. Debe lograr o conseguir armar torres con 6 cubos o bloques de madera sin que ésta se derrumbe. Y también comenzamos a estimular un poquito lo que es la motricidad gruesa y el equilibrio en los niños. Es por esta edad que los niños adquieren un gusto especial por el juego con el balón, el chutear el balón, y sin darse cuenta estamos estimulando el equilibrio. Pueden correr, ya de esa marcha, la marcha que tenía alrededor del año y medio, comienza a ser una carrera, una marcha más rápida, ¿cierto? Generalmente esta carrera o marcha la hacen con una base de sustentación más amplia, o uno puede decir con una postura abierta en sus piernecitas, y es algo balanceante. ¿Ya? Eso es porque su equilibrio se está desarrollando, está en vías. Así que es importante estimularlo, dejar que los niños corran y sean libres. Muchas veces pensamos o sentimos que el niño se va a caer, pero eso es normal porque su equilibrio está en proceso de desarrollo. ¿Ya? Son capaces de subir y bajar una escalera, al inicio con ayuda, ¿cierto? Tomando el pasamanos, muchas veces lo hacen en forma de gateo y bajan sentados. Generalmente el niño logra primero subir en forma autónoma o independiente, y el bajar es más complicado. Esto se produce porque todavía existe un grado de inmadurez en lo que es el desarrollo de la propiocepción y también la estimulación vestibular o del equilibrio, ¿ya? Genera un poco de temor en los niños. Por eso es más lento el hecho de que ellos bajen una escalera en forma solita, ¿ya? Son capaces de saltar con ambos pies. Comenzamos a ver alrededor de los 2 a 2 años y medio un salto, o más bien dicho, un brinco en los niños. Es como un caballito. Primero saltan con un pie, luego con el otro. Se puede ver un impulso, ¿cierto? Como que ellos quieren saltar, se agachan un poquito y después van a hacer el salto, pero no logran el despegue. Eso hay que estimularlo, ¿cierto? Hasta los 2 años, hasta 2 años y medio, perdón, se considera normal. Pero lo ideal es que a los 2 años, 5, el niño ya sea capaz de saltar con ambos pies en forma simultánea y coordinada, ¿ya? Y como ya lo habíamos mencionado, también el niño a esta edad, entre los 2 a 3 años, puede comer en forma sola, un poco más pulcra, ¿cierto? Derramando muy poco, pero es importante que lo estimulemos, que el niño pueda comer. Si no es su almuerzo completo, por último, démosle la oportunidad de que él coma su postre, ¿ya? A esta edad también son capaces de realizar dibujos, y la figura humana, aunque no lo puedan creer, tienen alrededor de 2 a 3 rasgos de la figura humana. La cara, los ojitos, el pelo, ¿cierto? Y son capaces de dibujar o realizar algunos patrones, como es una línea, un círculo. Intentan recortar con tijera. Muchas veces a esta edad a los papitos les da un poquito de miedo el pasar una tijera, pero existen tijeras que son las que se sugiere utilizar, aquellas de punta redonda, ya, ojalá que hay unas que son plásticas, y siempre supervisados por un adulto, siempre supervisados y guiados por un adulto. Y lo importante cuando vamos a comenzar el trabajo del uso de la tijera es estimular una adecuada tomada de la tijera, ¿ya? Muchas veces los niños la toman con las 2 manos como que van a podar el césped, ¿cierto? La idea es que se la pasemos y que la tome con una mano, y que coloque en sus 2 orificios los dedos correspondientes. Al inicio van a realizar solo un corte,
eso está bien, hay que seguirlo estimulando, ¿ya? Ideal también mencionarle a los niños que la tijera se utiliza para cortar papel, ¿ya? Y no el pelito, que muchas veces cometen esas travesuras. También hay que darle la oportunidad de que los niños ayuden a vestirse y a desvestirse con ropa sencilla, ojalá no tantos botones, ¿cierto? Y muchas veces la primera habilidad que se desarrolla es el tema de quitarse la ropa más que ponérsela. Está bien, no nos frustremos como padres si deseamos o anhelamos que nuestros niños realicen más, porque esa frustración se la vamos a pasar a nuestros hijos, ¿ya? Siempre hay que apoyarlos, invitarlos a hacer las actividades, y reforzarle y decirle que está bien, que lo están haciendo bien, que pronto van a aprender, que hay que practicarlo, y de esa forma disminuimos un poco la ansiedad de nuestros niños, y también, por supuesto, las nuestras. Ahora, entre nuestros hijos más grandecitos, entre los 4 y 5 años, ¿qué es lo que deben lograr? Entre los 4 y 5 años comienzan a mejorar notablemente todas las habilidades anteriormente mencionadas. Ya mejora su equilibrio, ¿cierto? Su equilibrio tanto estático como dinámico, mejoran sus habilidades, mejora el salto. Los niños pueden mantenerse sobre un pie por 1, 5, 10 segundos en un pie, o posición unipodal, ¿cierto? Como se menciona más técnicamente, pueden saltar hacia adelante, hacia posterior, pueden saltar con obstáculos, un salto más coordinado, más simultáneo, pueden saltar hacia adelante, hacia atrás, adentro, fuera, ¿ya? Comienzan a desarrollar habilidades como es el trepar árboles, trepar escaleras de muros, ¿cierto? Y comienzan a dar la famosa voltereta. Entre los 5 años más o menos les llama bastante la atención. Idealmente, estas últimas actividades siempre hacerlas supervisadas, porque existe un grado, ¿cierto?, de peligro de que pueda generar algún tipo de lesión, y hay lesiones bastante importantes o de mayor magnitud que se pueden generar con este tipo de actividades. Siempre supervisándolos, guiando, ¿ya? Ese es el consejo. Comienza a dibujar y a copiar patrones más importantes, de mayor complejidad, como son los triángulos, ¿cierto? Los círculos, una cruz, entre otros. Utiliza ya la tijera adecuadamente. Entre los 4 o 5 años es importante que un niño ya sepa utilizar la tijera, una tomada adecuada, ¿ya? Diferentes tipos de líneas. Se viste y se desviste sin ayuda, ¿ya? Generalmente el atarse los cordones del zapato obviamente es una tarea que requiere un poco más de madurez, ¿cierto? Y de más práctica. Alrededor de los 5 años ya podemos empezar a solicitar que lo hagan de forma independiente. Generalmente antes necesitan un poquito más de ayuda. Y entre los 4 o 5 años el niño ya está preparado o debería estar preparado para comer solo, utilizando utensilios como la cuchara, el tenedor, ¿ya? Bueno, entre los 3 a 5 años, como lo dijimos, se perfecciona todo lo anterior. La tomada del lápiz, que es muy importante trabajarla desde pequeñitos, desde los 3 años, que sea con una pinza fina, ¿cierto? Al inicio es con una tomada de 3 dígitos o 3 dedos, que se vaya perfeccionando para que la realicen con el dedo pulgar, el índice, porque de esta forma estamos marcando y abriendo las puertas del mundo de la lectoescritura, que es muy importante alrededor de los 3 y 5 años. Se desarrollan todas las habilidades que tienen relación con la escritura, con el lenguaje y también con la escritura, ¿ya? Así que por eso harto énfasis le coloco a los papitos al trabajo de la motricidad fina. Ya muchas veces nos vamos harto por el lado del lenguaje, pero así como tan importante el lenguaje, también es la estimulación de la motricidad fina, porque nos va a abrir las puertas a un mundo que el niño tiene que llegar en algún momento. Bueno, esta es una tabla en general donde muestra las habilidades, todas las que ya hemos mencionado con anterioridad, entre los 2 a los 5 años.
Y como sugerencia, ¿cierto? Para que ustedes consideren y tengan siempre en cuenta, es el tema del juego. El juego es la herramienta principal, el constructor de aprendizajes. Siempre todo lo que vamos a estimular, lo que vamos a trabajar en nuestros niños, tenemos que hacerlo desde una mirada, desde el juego, ¿ya? Que no se note que es una obligación, que es algo forzado, que yo quiero que mi hijo lo aprenda. No, la idea es que yo me involucre en el juego de mi hijo. Si mi hijo tiene preferencia por algún tipo de juguete, por algún tipo de textura, por algún tipo de color, yo como adulto me voy a involucrar en su mundo. Voy a solicitarle a mi hijo que él decida a qué vamos a jugar, con qué juguete él quiere jugar. ¿Ya? Si el lenguaje a lo mejor está un poquito atrasado y mi hijo no me lo va a poder expresar verbalmente, pero sí con gestos, ¿cierto? Él va a ir a tomar su juguete, él me va a dirigir, de alguna forma se va a comunicar conmigo como adulto para que yo lo acompañe, ¿ya? Los juguetes son esenciales, cumplen un rol fundamental en los niños. Con ellos se abren puertas hacia el aprendizaje y podemos también involucrar ciertas características de los juguetes. Por ejemplo, yo con un juguete le puedo enseñar a mi hijo los colores, puedo reforzar y estimular los números, puedo reforzar y estimular características, formas, texturas, un sinfín de cosas, ¿ya? Sí. ¿Qué juguetes utilizar? Para la motricidad gruesa podemos utilizar un sinfín de juguetes, incluso sin juguetes. Ya, yo ahí coloqué, como pueden ver en la diapositiva, habla de la bicicleta, el triciclo, el uso de toboganes, cuando están los parques abiertos ahora por el tema de la contingencia, ¿cierto?, del COVID, no se pueden utilizar, pero en la casa sí a lo mejor tenemos colchonetas, están las camas, si mi hijo quiere saltar en una cama, juguemos un ratito a saltar en la cama, los dos, yo lo tomo de las manitos, yo lo cuido, ¿ya? Lo acompaño en su juego, lo superviso, lo guío. Para motricidad fina se sugiere siempre trabajar con son las plastilinas o plasticinas, juegos de encanje, juegos de construcción, con bloques, y además a todo este mundo de juguetes podemos incorporar juguetes que nos permitan expresarnos y estimular sensorialmente a los niños, como por ejemplo las pinturas, diferentes tipos de telas, ya diferentes instrumentos musicales, disfraces, muñecos, animales, un sinfín de cosas que podemos utilizar que estén a nuestro alcance, ¿ya? Solamente hay que abrir un poquito nuestra imaginación y siempre, como les decía anteriormente, involucrarme en el mundo de mi niño. Quizás volver a ser niño un poco no nos haría tan mal. Bueno, y esto es como una sugerencia ya final, que muchas veces nosotros cometemos el error, ¿cierto?, sin querer, obviamente, que queremos que nuestros niños sean casi, como se dice, una foto, ya que no se muevan, que respiren lo justo y necesario, pero hay que darle la oportunidad de que los niños sean felices, ya que corran. Un niño activo, hay estudios que indican que son más felices y son más fuertes, ya es más fácil o les resulta más fácil aprender, incorporar o tener aprendizaje significativo. Por eso se sugiere que los padres acompañen a los niños, ¿cierto? Y también como padre, cuando uno juega con su hijo, mejora nuestro humor, mejora nuestro estado anímico. Eso ha sido por ahora la presentación de la estimulación motora. Gracias por su atención. Hola a todos, los saluda tía Liliana, la tía fonoaudióloga, y bueno, hoy voy a hablar un poquito sobre los hitos del desarrollo del lenguaje. ¿Ya? A veces siempre me preguntan harto los papitos sobre qué letras mi hijo debe lograr para cierta edad, no puede decir la R, ¿ya? Entonces vamos a hablar un poquito sobre eso para que ustedes, igual como papitos, tengan más conocimiento y sepan bien qué letra tiene que aprender su hijo, ¿ya? Bueno, vamos a comenzar desde los 2 años.
dentro de los 2 años, el niño va a adquirir entre las 50 a las 100 primeras palabras, ¿ya? Estamos hablando de que en esta etapa el niño tiene que ocupar dentro de su vocabulario 50 a 100 palabras, ¿ya? También a esta edad el niño va a ser capaz de poder emitir frases cortas. A partir de los 2 años el niño ya podría decir una frase, por ejemplo, como mamá leche, mamá yo, ¿no es cierto? Mamá ahí, ¿no es cierto? Esas son frases cortas. También a esta edad el niño va a ser capaz de emitir todas las vocales. Ya, emitir no quiere decir que el niño sepa las vocales, sino solamente que puede emitir el sonido. Es decir, puede hacer el sonido A, E, I, O, U, ¿ya? Y también a esta edad el niño entre los 2 a los 2 años y medio debería adquirir las primeras consonantes, que son la consonante M, la P, la V, la K, la T y la F. ¿Ya? Esto quiere decir que durante esta edad el niño va a dominar o va a poder emitir palabras que tengan esas consonantes. ¿Ya? Generalmente van a ser palabras de una sílaba después de 2 sílabas. Para esta edad, sus palabras o su lenguaje siempre va a ser poco inteligible. ¿Ya? O pasa que el niño tiene este lenguaje telegráfico, este lenguaje como de indio, como para decirlo como coloquialmente. ¿Ya? Ese es como el lenguaje esperado que debería tener un niño para los 2 años. Y también por la parte de comprensión, ¿no es cierto? El niño va a ser capaz de entender al menos 3 órdenes sencillas. Ya una orden, por ejemplo, toma la cuchara, ya trae la pelota. Esas órdenes así va a ser capaz de lograr a los 2 añitos. Bueno, después al llegar ya a los 3 años, ¿no es cierto? El niño ya va a haber aumentado su vocabulario y va a ser capaz de utilizar al menos 300 palabras. Ya ese es como la media de palabras esperadas para los 3 años. Ahora ya a los 3 años va a ser capaz de emitir, ¿no es cierto?, frases de 3 a 5 elementos. ¿Ya? Puede ser que hay niños que tienen 3 años y que van a emitir frases de 3 elementos, y aún así va a ser normal para su edad, ¿ya? Por eso hay como un rango. Puedo encontrar niños que a los 3 años van a emitir frases de 5 elementos, como pueden haber niños que no, ¿no es cierto? Y que van a ser de 3 o 4. Eso igual está bien, está dentro de lo normal para su edad, ¿ya? También a esta edad tenemos el inicio de conversaciones, ¿no es cierto? Yo ya puedo generar una interacción con mi hijo. Él me puede mostrar los juguetes que está ocupando. Si quiere algún alimento o algún bebestible, me lo va a pedir, ¿no es cierto? Ya puedo yo tener una conversación un poquito más estructurada con mi hijo. A esta edad también, el niño ya va a ser capaz de emitir, además de las consonantes que ya teníamos anteriormente, ahora se van a agregar otras consonantes como la consonante o el fonema G, la N, la J, la N, la Y y el fonema Ch. ¿Ya? O sea, mi hijo ahora va a poder decir palabras como gato, ya como juguete, ¿no es cierto? Va a poder emitir palabras un poquito más largas, ahora ya de 3 sílabas, ¿no es cierto? Y así sucesivamente. Y a los 3 años ya el niño va a ser capaz ahora de seguir órdenes que impliquen 2 acciones. Ya, es decir, por ejemplo, toma la cuchara y déjala en la mesa. Ya, ese tipo de órdenes así son las que, de lo que debería entender para esta edad. Ya pasando a los 4 años, ¿no es cierto?, va a continuar el aprendizaje del vocabulario, va a aumentar, ¿no es cierto?, mucho más, y se van a agregar ahora la emisión de los fonemas D, la L, las y el fonema R, que es el vibrante simple. Ya, estos fonemas como la D, la L, la S y la R son fonemas difíciles, ya, es difícil que un niño que tenga 3 años los pueda lograr, por lo tanto hay que darle el tiempo a nuestros hijos de que su lenguaje se desarrolle de forma natural, ¿ya? Y tener paciencia, ya no todos los niños van a tener el mismo aprendizaje, así que de a poquito se va a ir logrando esa maduración necesaria para que nuestros órganos fonoarticulatorios puedan lograr esos posicionamientos, ¿ya? También a los 4 años el niño ya debería lograr la emisión adecuada de los dífonos vocálicos. Los dífonos vocálicos son estas palabras que tienen 2 vocales juntas, ya, por ejemplo, auto, piano, ¿no es cierto?, aceite. Ya a los 4 años el niño por lo menos debería dominar ya casi la mayoría de estos dífonos vocálicos.
Ya también a esta edad, a los 4 años, el niño ya habla de sus experiencias. Nos cuenta, apenas llega, por ejemplo, del jardín o del colegio, nos cuenta lo que hicieron, nos muestra los juguetes, ¿no es cierto? Tiene esa intención de comunicarnos, de contarnos lo que está pasando a su alrededor. Y también a los 4 años, el 80% de su lenguaje ya es inteligible. Ya recién a los 4 años ya podemos decir que el niño sí debería tener un lenguaje que comprendiera a toda la gente. Ya, porque a veces pasa que yo siempre le pregunto, ¿quién le entiende? ¿Le entienden solo los papás o cuando llega alguna persona que no está siempre con él, no le entienden? Ya, la idea es que a los 4 años ya sí el niño debería poder hablar adecuadamente y toda la gente le debería entender, ¿ya? Bueno, a los 5 años recién va a lograr el niño poder emitir el fonema vibrante múltiple, ya que es el sonido R, que es tan difícil y que a la mayoría de los niños les cuesta, ¿ya? O un fonema por el que se ve bastante, ya que a los niños les cuesta y que no lo pueden emitir. Así que recién a esta edad, el niño va a tener la maduración, su lengua, para poder lograr esta vibración, ¿ya? También a los 5 años el niño ahora va a ser capaz de emitir lo que son los dífonos consonánticos, que estas son las palabras que tienen 2 consonantes juntas, por ejemplo, la palabra blusa, la palabra dragón, ¿ya? Tigre, esos son los dífonos consonánticos. También a los 5 años estamos hablando de que el niño ahora va a tener un vocabulario medio de cercano al 2000 palabras. Esto quiere decir, no es que el niño vaya a ocupar esas 2000 palabras, sino que el niño las entiende y a veces las emite, ¿ya? Hay un vocabulario que se llama vocabulario pasivo y otro que se llama activo. Hay palabras que nosotros tenemos dentro de nuestro almanaque, por así decirlo, pero que no las ocupamos siempre, ¿ya? Así que a esta edad el niño ya tiene una gran cantidad de palabras dentro de su almanaque. Y también hasta a los 5 años ya va a haber un aumento, ¿no es cierto?, del enunciado. Ya estamos hablando de oraciones que son mucho más largas, ya 5, 6, 7 elementos. Hay un aumento de las preposiciones, de las conjunciones. Tenemos oraciones que llevan las conjunciones y, para, por qué, ¿no es cierto?, a los 5 años. Y por último, a los 6 a 7 años, recién va a ser capaz de poder emitir lo que son los trabantes, como las palabras que están ahí, apto, ¿no es cierto?, pantalón, y también va a ser capaz de emitir los polisílabos, ya que son estas palabras que tienen más de 3 sílabas, eso se llaman polisílabos, como la palabra hipopótamo, ¿no es cierto?, mariposa, y se habla de que a los 6 a 7 años es el término del desarrollo fonético. Ya a esta edad el niño debería tener todos los fonemas y todas las combinaciones ya adquiridas. Y obviamente va a haber una mejor utilización de los adverbios, de las preposiciones, de los tiempos verbales. Ya a esta edad el niño ya tendría que lograr tener una conversación bien estructurada, ¿no es cierto? Oraciones largas, ocupando bien los artículos, ocupando bien los verbos, todo eso. Bueno, y algunos consejos o ideas para poder estimular el lenguaje. Lo primero que tenemos que lograr en aquellos pequeñitos, por ejemplo, los más chiquititos de nuestro centro, es poder lograr atención sostenida y mayor interacción. Ya, si hablamos de un niño que es prematuro o de un niño que tiene algún síndrome, ya, o tiene autismo, es muy difícil de que el niño vaya a generar lenguaje oral antes de lograr lo que se llama atención sostenida. ¿Ya? Para poder estimular la adquisición de esta atención sostenida, es que podemos ocupar distintos juguetes. La idea es que, como papás, ustedes puedan determinar qué juguetes o qué objetos son los que le llaman la atención a su hijo. Ya, si el niño va a estar interesado, él va a querer hablar. ¿Ya? Mientras mi niño no tome atención, no se va a generar el lenguaje. ¿Ya? Por lo tanto, aquí hay algunos ejemplos de algunos juguetes y cosas que podemos ocupar. Ya, por ejemplo, ahí se ve un papá jugando al caballito con mi hijo, ya una cosa tan simple como esa. Ese momento de interacción es el importante, es el que yo tengo que lograr para que mi hijo esté atento. Ya, también ahí tenemos una foto de un niño con un globo, ¿no es cierto? Los chiquititos que tienen 2 años, trabajar con globos, ocupar juguetes que vuelen, ¿no es cierto? Plumas, arrojarlas, tirarlas de arriba hacia abajo. Ya, también por ahí un juguete de arrastre, ¿no es cierto? Para los más chiquititos o los prematuros. Ocupar juguetes con luces, ya ocupar
Objetos que yo sé que le van a llamar la atención a mi hijo. Y una vez que yo ya tengo esa atención sostenida, voy a trabajar, o cuando el niño ya es muy grande, ¿no es cierto?, puedo ocupar ya juguetes un poquito más estructurados, ¿no es cierto?, como los, por ejemplo, ahí tenemos unos pompones, como unas pinzas, ¿no es cierto?, para trasvasijar. Esta actividad así los mantienen bastante atentos. ¿Ya? O también por ahí hay otro dibujo de clasificar pompones de colores. ¿Ya? O sea, antes de que se dé el lenguaje oral, primero tenemos que lograr que nuestro niño esté atento, ya que pueda tener todas, que pueda saber lo que está pasando a su alrededor y que así, una vez que esté atento, va a poder ahora empezar a hablar, a comunicar lo que está pasando a su alrededor. Bueno, y también dentro de lo primero que se trabaja, digamos, el lenguaje es la respiración y el soplo. Ya es muy importante que nuestros niños, los niños más grandes, y ya estamos hablando de niños que sobre los 2 años y medio, 3 años, ¿ya? Bueno, para poder trabajar, primero es importante que nuestro niño se dé cuenta, tome conciencia de que yo tomo aire por la nariz y luego lo boto por la boca, ¿ya? Para eso uno puede trabajar ahí, puse una fotito de un niño con un espejo, ¿no es cierto?, que yo le pido tomar aire y que lo bote por la nariz. Y ocupo el espejo para poder darle una retroalimentación visual, ¿ya? También podemos comenzar a utilizar ejercicios sencillos de soplo, como con ocupar para las plumas, por ejemplo, ocupar, ahí tengo un dibujito con unos flequitos, ¿no es cierto?, una niñita soplando, una casita que tiene unos flequitos en la puerta, ya, esos son algunos materiales que podemos ocupar para estimular el soplo. También soplar velas de cumpleaños, ¿no es cierto?, cantar el cumpleaños feliz, ocupar burbujas, que a todos los niños les gusta hacer burbujas, ¿no es cierto?, y se puede practicar lo que es el soplo largo, el soplo corto, ¿no es cierto?, movilizar objetos con mi soplo, ocupar papelitos de papel, papelitos, pompones, ya todas esas cosas que se pueden mover cuando yo soplo. Bueno, y para poder estimular el lenguaje oral, ¿no es cierto?, aquellos pequeñitos que son prematuros o que tienen algún síndrome asociado o que tengan TEA, ¿no es cierto?, va a ser mucho más difícil que pueda... Lo primero que tenemos que lograr en estos casos es que nuestro niño pueda emitir al menos 50 palabras. Ya una vez que el niño logre dominar estas 50 palabras, va a ser recién capaz de armar frases. Ya, yo siempre lo hablo con todos los papás que yo para poder lograr el lenguaje oral lo tengo que hacer siempre de forma natural, ya relajada. No sirve que yo esté todo el día preguntando al niño cómo se llama esto, repite esto, ya, porque al hacer eso el niño al tiro va a generar un bloqueo y no va a querer hablar más. Ya, ahí puse un ejemplo de 2 fotitos. Por ejemplo, dice, está la mamá jugando a la cocina, ¿no es cierto?, con el niño, y ella le está diciendo, esto es una cuchara, di cuchara, cuchara, ¿puedes decirlo? ¿Ya? Y ahí abajito dice, al presionar a Gabriel para que hable, solo logran que hable menos. Además, hace que el jugar con la cocinita de juguete ya no sea tan divertido. Ya, obviamente yo tengo que dejar que el niño juegue un rato tranquilo, sin yo interrumpirlo, sin pedirle que me esté repitiendo todo el rato las palabras. Ya, en cambio al lado, cuando la mamá de Gabriel no se centra en hacerle hablar, permite que Gabriel tome la iniciativa. Entonces él se va a comunicar porque hay algo que desea decir. Ya hay, la diferencia entre esos dos dibujos es mucha. Ya, en cambio, cuando él está jugando, tratando de mover la cuchara, ¿no es cierto?, tiene este gesto de darle la comida a la mamá en la boca, y ahí le va a decir, mamá, ¿ya? Y ahí la mamá le va a responder, qué buena está la sopa, ¿ya? La idea es que nosotros siempre estimulemos el lenguaje de manera fluida, no imponiendo, ¿ya? Sino que para darle el espacio siempre al niño de comunicarse, esperar que él responda, antes de yo pasarle el jugo o el vaso, dejar que él lo pueda pedir solito, ¿ya? Aquí hay otras ideas igual, algunas fotitos, y aquí dice generar momentos de interacción. Es muy importante. Yo, como papá, generarle la necesidad de comunicarse a mi hijo. Ya, si yo estoy pasándole todas las cosas antes que me las pida, el niño no va a tener la necesidad de comunicarse. Por lo tanto, no va a querer tener esa interacción. ¿Ya? Es importante que como papá ustedes tengan un momento de juego, ¿no es cierto? Si no se puede todos los días, a lo mejor un ratito en el que usted se siente con él,
ya jueguen con sus juguetes, como decía la tía Génesis anteriormente, ustedes como papás incluirse dentro de los juegos de sus hijos, ya siempre trabajarlo. Hay una mamita que está jugando, ¿no es cierto?, con unos encajes y estar en el suelo, ya, y es más divertido cuando se miran cara a cara, ya tener nosotros, mirar los ojos de nuestro hijo, lograr esas interacciones que no son orales, ya, el lenguaje ni la comunicación no es solamente el oral, también es todo lo ocupando gestos, ya, mi cara, ¿no es cierto?, todo lo que se llama mi body language, ya, por lo tanto, eso igual es comunicación, igual es lenguaje. Ahí también hay un ejemplo, por ejemplo, que dice, Graciela le pasa el teléfono a su papá, él le va a decir la palabra necesaria y la repite 3 veces, ya, o sea, ahí el niño está iniciando la interacción, y luego el papá le habla, ya, la niña le pasa el teléfono y el papá responde, teléfono, ese es el teléfono. El teléfono. Ya la idea es que cuando yo estoy enseñando palabras a mi hijo, las podamos repetir varias veces para que a él se le vayan quedando, ¿ya? No le pedimos que él las repita, sino que solamente es que él Mamá. También importante para poder estimular el lenguaje oral es ocupar frases cortas y sencillas. Ya si mi hijo tiene 2 años, yo no le puedo hablar con frases que tengan 4 elementos, ya 5 elementos, sino que la idea es que podamos ocupar frases cortas. Ahí también hay 2 maneras distintas de decir lo mismo, por ejemplo. Esa oración del papá, la primera tiene 19 palabras. Eso es demasiada información y Sofía no puede comprender eso, ¿ya? El papá le dijo, Sofía, tienes que ponerte los zapatos porque ya es hora de ir a buscar a Tony a la escuela. ¿Ya? Esa frase es muy larga, ella no la va a entender. Entonces nosotros como papás tenemos que acortar esa frase y ocupar siempre las palabras más importantes de la oración. ¿Ya? En cambio aquí al lado el papá le dice, los zapatos, ponte los zapatos, vamos a la escuela. ¿Ya? Las oraciones cortas y sencillas le van a permitir a Sofía comprender mucho más fácilmente lo que el papá le está diciendo. ¿Ya? Entonces siempre tenemos que tratar de hablar, ocupar oraciones que sean del mismo número de frases que mi hijo domina. Si mi hijo está recién aprendiendo a decir frases de 2 elementos, yo también le voy a tratar de hablar con 2 o 3 más elementos por frase. ¿Ya? Más de eso no, porque eso él no lo va a comprender. Bueno, y aquí también otras fotitos igual, por ejemplo, en el que la mamá le está agregando o aumentando la cantidad de palabras. Ya el niñito dice, solamente dice y trae la bolsa que está muy pesada, ¿no es cierto? La mamá le dice, pesa, esa bolsa tiene papas dentro, las papas pesan. ¿Ya? Así es la idea que nosotros tenemos que empezar a ocupar más palabras, incluirlas. ¿Ya? Siempre dentro de un momento de interacción, ¿no es cierto? O de la misma rutina de cosas que pasan en la casa. A veces no es necesario tener materiales extra o comprar miles de cosas, sino que nosotros podemos ocupar las mismas rutinas que tienen ustedes como papás en casa y desde esa parte empezar a agregar más palabras, ocupar más oraciones largas. ¿Ya? Bueno, y esta diapo de acá ya es como para niños que estén un poquito más grandes, ¿no es cierto? Sobre los 2 años y medio, en el que primero vamos a enseñar a imitar los sonidos de los animales, ya los objetos del hogar y la naturaleza. O sea, siempre yo voy a tener que tratar de lograr que mi hijo pueda identificar el sonido del perro, el sonido del gato, ¿no es cierto? El sonido de algunos objetos de la casa. ¿Ya? También es importante poder diferenciar los sonidos, aquellos sonidos que son despacios, otros que son fuertes, ¿no? Para eso ocupamos, por ejemplo, ayudamos al niño a ocupar diferentes instrumentos musicales, ya le pedimos al niño que, no sé si estoy con un tambor, que haga sonar el tambor rápido, ahora lento, rápido, lento, ¿ya? También cantar y bailar canciones infantiles, eso es algo primordial, que a todos los niños les gusta ocupar estas canciones, además de los videos de YouTube, estas canciones antiguas, que eran las que nos cantaban mis papás o nuestros abuelos, ¿no es cierto? Azúcar Candia, pasó por acá, tratar de ocupar un huevito, un niñito pide un huevito, no me acuerdo cómo se llama, pero esas canciones que sí hacen que el niño esté conmigo, ya que vaya a tener una interacción inmediata conmigo, que esté en el mismo nivel que yo. También podemos ocupar, ya para los niños que son más grandes, las pistas de los fonemas, como las que he enviado. Ahí ya trabajamos con ejercicios un poquito más dirigidos, ya cuando son niños que les cuestan, por ejemplo, algunas letras y otras no. Ahí ya se trabaja como de manera diferenciada y trabajamos fonemas, por separado.
Ya también podemos ocupar lo que son los trabalenguas, ocupar los bingos, si yo quiero trabajar vocabulario, también puedo trabajar algún power o algo de discriminación auditiva. Ya los niños que tienen TEL tienen dificultades de discriminación auditiva. Ahí, por ejemplo, hay un dibujo que dice un ojo y un oso. Ese es un par fonético que se diferencia por una sola letra y que el niño con TEL, cuando escucha ojo y cuando escucha oso, para él suena igual. ¿Ya? Entonces hay que trabajar con ese tipo de ejercicios para que el niño vaya diferenciando y así vaya a poder adquiriendo los fonemas adecuadamente. ¿Ya? Bueno, y también para poder estimular el vocabulario, que eso nosotros lo estimulamos de manera transversal, ¿no es cierto? Con todas las actividades, por ejemplo, cuando los niños aquí asisten al jardín, nosotros trabajamos vocabulario, las tías en casa de manera general. Y ahí podemos trabajar con las lecturas de cuentos en la noche, ¿no es cierto? Hay encajes, rompecabezas, y también hay un dibujo de una aplicación, ¿ya? Instalar algún juego en el celular o en el tablet. Bueno, y ahora el siguiente tema de nuestro taller son estos signos de alerta. Cuando yo, como papá, me tengo que preocupar. El primero es que cuando el niño no logra realizar contacto visual por algunos segundos. El segundo es, el niño no reacciona cuando se le llama por su nombre. A veces pareciera no escuchar cuando se le habla. ¿Ya? El tercero es, el niño no demuestra interés por compartir o jugar con otros niños. A veces el niño presenta movimientos estereotipados, como balanceo corporal, aleteo de los brazos, brincos, se tapa los oídos, entre otros. El niño no señala objetos con su dedo para indicar, ¿ya? El niño no logra seguir el juego de esconderse, este que hacen los bebés, ¿no es cierto? Aquí está, aquí no está. Bueno, otros signos de alerta que son para tomar atención, ¿cierto? Es cuando nuestros niños no logran jugar adecuadamente con piezas o juguetes pequeños, ya como un coche, un bloque de madera, ¿cierto? Únicamente los chupan, los lanzan, los tiran y no saben realmente para qué se deben utilizar. Tampoco desarrollan el juego imaginativo, por ejemplo, como el juego del papá, la mamá, ¿cierto? De dar comida a los muñecos, entre otros. Otro signo de alerta importante es si nuestro niño, identificar si nuestro niño presenta hipersensibilidad a ciertos ruidos. Por ejemplo, le molesta el ruido del aspirador, el secador, ¿cierto? Para cortarse el pelo, se tapan los oídos o evitan ese tipo de estímulos, ¿ya? Si el niño no logra imitar o repetir gestos o acciones que yo le indico, le señalo. Si yo realizo un guiño, una mueca y él no lo puede hacer, ojo ahí, ¿ya? Si el niño no intenta que yo como padre o como adulto preste atención a lo que él está realizando, si él no busca mi atención ni mi interés constantemente, también hay que preocuparse. Eso no está muy bien, no es muy normal, ¿ya? Si a veces pareciera que mi hijo, por ejemplo, no entiende lo que la gente está diciendo, o instrucciones que yo puedo dar, o instrucciones que ha dado otra persona, ¿ya? O también es muy importante si mi hijo a cualquier edad existe una pérdida o una regresión de sus habilidades, que ya había adquirido y en algún momento quedaron en stand-by o se perdieron, ¿ya? Todos estos son signos de alerta que tenemos que observar si son constantes, si se mantienen por un periodo de tiempo y yo acudir a alguna persona o un profesional idóneo para que lo puedan evaluar. ¿Ya? Este ha sido nuestro taller. Muchas gracias. Gracias a las tías por presentarnos esta información tan clarita, ejemplificando, ¿cierto?, cada uno de los detalles que como papá o mamá tenemos que ir comprendiendo para apoyar siempre a nuestros niños y nuestras niñas.
Bueno, como yo les había anticipado, ¿cierto? Vamos a dejar este espacio como una pequeña ronda de preguntas, de las cuales yo he ido revisando atentamente al chat para poder hacerles estas interrogantes a las tías especialistas, ¿ya? Una de las primeras preguntas que nos enviaron a través de WhatsApp con uno de los apoderados está dirigida a la tía Normita, nuestra psicóloga, y el papito nos menciona que cómo puede aumentar o fomentar los periodos de atención de su hijo en casa, porque manifiesta que le ha costado un poco que realice sus tareas y que se concentre para esas actividades. Tía Normita, si nos puede ayudar, por favor. Bueno, el tema de la atención a los pequeñitos, hay que considerar que los niños, la atención es muy corta, es mucho más corta la atención de un niño a la atención de un adulto, por lo tanto, es esperable que los niños se distraigan con mucha más facilidad. La idea de poder ayudarlos a que ellos tomen más atención es supervisarlo al momento de hacer una actividad. Por ejemplo, si yo quiero que mi hijo tome atención al hacer una tarea, es importante que la haga en un lugar que esté sin distractores, en un lugar ordenado, tranquilo, y hacer la actividad lo más entretenida posible, ya que los niños obviamente toman más atención a aquello que es más llamativo para ellos. Entonces la idea es ocupar cosas que a ellos les guste, material que les llame la atención, que la atraiga, enseñar a lo mejor mediante videos, mediante juegos, mediante canciones. Esa es una manera importante de poder hacer que los niños vayan tomando más atención, y a medida que su atención mejora, debería ir mejorando también su aprendizaje. Súper, ahí muy clarita la información, tía Normita. Otra de las preguntas que hemos recogido con nuestros apoderados, que está dirigida un poco a lo que habló la tía Génesis, ya si nos puede comentar, dice el papá que tiene mucho temor para poder pasarle la tijera a su hijo. Ya su pequeño tiene 3 años y por lo que nos cuenta ahí en el WhatsApp es que no tiene como la confianza para poder pasarle la tijera. Si usted nos puede recomendar cómo comenzamos con esta actividad en casa. Bueno, como lo mencionamos, ¿cierto? La tijera, alrededor de los 3 años, nuestros niños ya deben estar trabajando o iniciando el trabajo con las tijeras, ¿ya? No le pasemos nuestros miedos a nuestros hijos. Lo importante cuando vamos a comenzar a trabajar con la tijera es explicarle y colocar mucho énfasis en que la tijera es para cortar el papel, porque las que ellos han visto en la peluquería son otro tipo de tijera. La que nosotros tenemos en nuestra casa es una tijera para trabajar manualidades del jardín, ¿ya? Y lo más importante que hay que comenzar, más que recorte una línea entera o mucho papel, es que tenga una tomada adecuada, ¿ya? Los dedos en los orificios como corresponde. De esta forma también podemos empezar a descubrir la lateralidad de nuestros hijos. Si bien alrededor de los 4 o 5 años la lateralidad ya es evidente, antes existe un predominio de lateralidad, ¿ya? Así que no pasemos nuestros miedos, trabajemos siempre supervisando, acompañando y no inhibamos su desarrollo. Acompañémoslo. Eso. Muchas gracias, tía. Sí, yo creo que para todo papá o mamá es muy, nos da mucho temor a lo mejor pasarle estas útiles escolares a nuestros pequeños, pero es parte también de su desarrollo y de su crecimiento. También tenemos otra pregunta que escribieron para tía Liliana y que nos pregunta un papito sobre... ya. Una mamita pide qué tips les podemos entregar para poder fomentar o desarrollar el fonema K o la letra K en los niños. Y la otra pregunta que está dirigida con tía Lili es si un niño que ya tiene 3 añitos y medio está interesado por conocer las letras. ¿Cómo le enseña a esta mamita las letras? ¿Por el nombre o por el sonido? Eso nos preguntan los papitos. Bueno, con respecto a lo de la letra K, la idea es que generalmente los niños lo que hacen es que suben la lengua, ¿ya? No hay un adecuado uso de la parte posterior, ¿no es cierto? Y el niño le reemplaza como T,
para decir casa dice taza, por ejemplo. Entonces lo que tenemos que hacer es ocupar, puede ser un dulce, ¿no es cierto?, o un cereal, algo que pueda permitir que la lengua quede abajo, ya, o sea, en el piso de la boca, que es donde tiene que ir. También se puede trabajar con haciendo onomatopeyas, por ejemplo, de los animales que tengan el sonido K, como cococó, ¿no es cierto?, el reloj, tic-toc, tic-toc, que le permitan al niño tener el movimiento adecuado de la parte posterior. Igual sí, yo dejé el video igual en YouTube, yo hice el video del fonema K, y hay también algunas otras ideas, ya para poder fomentar ese fonema. Y con respecto a la enseñanza de las letras, obviamente si el niño muestra interés, ¿no es cierto?, está bien, o sea, puede comenzar con el aprendizaje de las otras consonantes, pero yo aconsejo que si va a empezar como con las consonantes, que le enseñe por el nombre de la consonante, ya no por el sonido. Porque si no después se le va a generar una confusión y nosotros tendemos a escribir como hablamos. Entonces la idea es que si empieza con la enseñanza de consonantes, se lo enseñe con la letra, el nombre de la letra M, la letra K, ¿no es cierto?, más que por el sonido. Esa sería como mi recomendación. Ya, tía Lili, muchas gracias. También nos escribe un papito respecto al uso de las tijeras. Preguntaba el papá si es recomendable usar una tijera plástica o cuál es más apropiada, tía Génesis. Bueno, sí, lo ideal cuando tienen alrededor de 2 añitos y medio es comenzar con una tijera de iniciación. Ya son tijeras plásticas de punta redonda, que lo que más nos ayudan es estimular y trabajar la tomada adecuada, la que se mencionó anteriormente. Y posterior a que mi hijo ya presenta una tomada adecuada, ¿cierto?, tiene un mayor control de sus manos, de la fuerza y de la tijera, empezar a introducir otra tijera. Generalmente sí, con punta redonda, para evitar cualquier tipo de accidente. Súper, tía, clarito. Eso es lo más importante entonces, que más que la forma, ¿cierto?, tenga como la punta redonda y que también nos va a permitir tener mayor seguridad para nuestros pequeñitos, ¿ya? Otra pregunta que yo creo que aquí tía Normita nos puede ayudar. Una mamita escribe, ¿qué especialista tendría que llevar a mi hijo? Ya que, por lo que entiendo, el pequeñita, tiene o presenta todos estos signos de alerta que ustedes señalaron al final, ¿ya? Y tiene otra pregunta que dice, ¿cómo aplican los estándares de niveles de aprendizaje por edad? Cuando a lo mejor el niño que tiene autismo, ¿cómo se evalúan ahí un poco esos hitos del desarrollo? ¿Sí nos puede ayudar, tía Normita? Bueno, si nuestro pequeñito tiene algunos de los signos de alarma, ¿cierto?, de alerta, idealmente tiene que ser evaluado por un neurólogo infantil o también puede ser una terapeuta ocupacional. Generalmente al llevar al neurólogo lo deriva a la terapeuta ocupacional y ahí se aplican algunas pruebas para ir viendo si es que cumple con algún tipo de diagnóstico, presenta algún tipo de trastorno. Y la idea es ir descartando, ya puede que presente algún diagnóstico o puede que no, ya puede que a lo mejor mi pequeñito esté retrasado simplemente por un tema de maduración, que él es más lento, a lo mejor un poco de aprendizaje, o puede ser asociado a algún tipo de patología o trastorno, ya, pero el especialista indicado sería en este caso el neurólogo infantil principalmente. Ya, ahora los hitos de desarrollo que nosotros presentamos son justamente para eso, para ir comparando y viendo qué hace mi hijo y qué no. Ya los hitos según por edades en lo que debería ser un pequeño a esa edad. Ya, si mi hijo no lo realiza, a lo mejor, cierto, se puede dar el caso que presenta algún tipo de trastorno, algún tipo de patología, cierto, o un problema de maduración. Ya puede ser a lo mejor, por ejemplo, que presenta algún trastorno, a lo mejor de déficit atencional, de hiperactividad, a lo mejor asociado al TEL, a problemas de aprendizaje, a una discapacidad intelectual, o también puede ser al TEA, ya los pequeñitos que están asociados, ¿cierto?, a una patología, a un trastorno, su aprendizaje va a ser más lento.
Por lo tanto, no se recomienda mucho compararlo, ¿cierto?, con los hitos de desarrollo, porque ellos van a ir un poquito más atrasados. Eso no quiere decir que no lo vayan a cumplir, pero sí que requieren una estimulación mayor para poder alcanzarlo. ¿Ya? Entonces, si yo tengo a mi pequeño que ya está con el diagnóstico de TEA, esto quiere decir que requiere una mayor estimulación para ir alcanzando los hitos de desarrollo que corresponden a su edad. ¿Ya? Y que a lo mejor lo que debería lograr a los 2, lo va a lograr a los 3, pero que en algún momento, con la estimulación adecuada, lo puede ir logrando. Súper, muchas gracias, tía Normita, clarita la información. Más que nada, entender que lógicamente nuestros niños van a tener cada uno sus propios ritmos para ir avanzando, para desarrollarse, y en especial los niños con TEA, como dice la tía Normita, requieren de muchísima estimulación, un apoyo de un equipo profesional que pueda fomentar cada una de las habilidades que ellos presentan. ¿Ya? Siempre tenemos que ir viendo cómo está su grado de maduración cognitiva, en su lenguaje, y en función de eso se prepara un programa o un plan de intervención que sea apropiado también para su estimulación, ¿ya? Y nos queda una sola pregunta de una apoderada que nos señala que su hijo tiene TEA diagnosticado, ¿ya? Y que aún sigue tapándose los oídos, aletea o agita su cabeza, ¿ya? Tiene alrededor ya de los 4 añitos, por lo que nos señala la mamita. Bueno, desde mi experiencia como educadora diferencial, generalmente los niños que presentan trastorno de espectro autista presentan condiciones como las que la mamita señala: aletear las manos, taparse los oídos, agitar su cabeza, y de pronto lo que nosotros podemos ir haciendo como padre o madre es ir revisando cuáles son las acciones que pueden llevar a que el alumno haga o que el pequeño haga esas acciones. Por ejemplo, a lo mejor hay mucho ruido en casa, por eso me tapo los oídos, a lo mejor alguien está gritando en casa, o a lo mejor yo escucho a mis vecinos que están gritando, o los perros que están ladrando, o pasó alguien y el bocinazo, o frenar un auto, y eso tiende un poco a descompensar a los pequeños y por lo mismo tienden a hacer como esto de taparse los oídos. ¿Ya? Lo que yo puedo ver desde mi experiencia también cuando están agitando, por ejemplo, las manitos, que es como el aleteo de manos, de pronto puede ser por una actividad en la que ellos se sienten muy motivados, están muy contentos, o también como para calmarse. Es una acción que ellos tienen para volver a la calma cuando hay algo que a lo mejor los ha alterado de alguna manera, ¿ya? Pero en general todas esas conductas siempre tienen que ver con los aspectos sensoriales, mucho ruido, a lo mejor hay mucho olor, muchas voces dentro de un mismo espacio, o a lo mejor el tipo de luz, a lo mejor que yo pueda tener en mi hogar. Entonces hay distintos factores que en este caso son más ambientales, que pueden llevar a que nuestros niños sigan presentando ese tipo de conducta. Ahora, no es malo que las presenten, porque es parte del diagnóstico que se tiene, ¿ya? Lo que nosotros vamos enseñando poco a poco, su pequeño todavía tiene 4 añitos, es ir viendo cuáles son las maneras de aminorar esa conducta, es decir, que a lo mejor ya luego no sea un aleteo de manos tan exagerado, sino que a lo mejor el niño va a sobar sus manitos y con eso se va a tender a calmar. Entonces uno va buscando otras medidas o acciones que los permitan un poco volver a equilibrar o a controlar, sobre todo cuando tenemos alguna descompensación. Y ahí no sé si alguna tía también me quiere apoyar con alguna otra sugerencia. ¿Tía Lili? Bueno, sí, como usted mencionaba, muchas veces estos aleteos o este tapado de oído es porque el niño no puede ocupar el lenguaje oral para comunicarnos qué es lo que a él le está molestando. ¿Ya? Entonces, como dice tía Viviana, la idea es que tratemos de aminorar estos agentes que le están generando, ¿no es cierto?, esta molestia, o ya sea la luz, como dijo la tía, porque muchas veces nosotros no sabemos cuál es en qué umbral auditivo nuestro hijo puede oír esos sonidos. Ya, eso pasa en que en el caso del espectro autista, el niño, yo puedo escuchar, no sé, un sonido de una batidora y no me va a molestar, pero él, como tiene
una dificultad de procesamiento, ese sonido no se escucha de la misma forma que lo voy a escuchar yo, se escucha más fuerte. Entonces, en esos casos, la única forma de que se mejore es nosotros identificando qué es lo que el sonido que más le molesta y tratar de disminuirlo, evitar ocupar la batidora cuando él esté cerca o cerrar la puerta, ¿no es cierto?, para que no se escuche ese sonido, pero generalmente tiene relación con eso. Y a medida que los niños ya van creciendo, el niño ya va a poder comunicar de alguna forma qué es lo que le molesta. Entonces papá ya va a saber qué es lo que le genera esta molestia. Entonces, en los chiquititos se ve más por lo mismo, porque como todavía el niño no logra un lenguaje oral, no puede comunicar qué es lo que le molesta. Pero a medida que el niño va creciendo, va teniendo, madurando, estos signos van disminuyendo. Y es por lo mismo, es porque el niño trata de autorregularse. El mismo trata de lograr calmarse y por eso hace estos movimientos y estos sonidos, estos tapados de oído. Pero hay que identificar qué es lo que le molesta y disminuirlo, tratar de que sea en menor grado, disminuirlo. Sí, muchas gracias, tía Lili. Bueno, queremos agradecer también a todos los apoderados, a nuestra comunidad de Apego Seguro que se ha conectado a este primer taller. La verdad es que nosotros habíamos conversado con bueno, las tías del equipo complementario y hemos evaluado también esta posibilidad de poder realizar un segundo taller online. Lo vamos a planificar, les vamos a avisar también con tiempo y que va a estar dirigido específicamente como al ámbito de los niños a lo mejor con trastorno de espectro autista o que presentan de pronto algunos signos o alarmas que como papito a lo mejor me pueden estar asustando. Y es súper importante porque sus pequeños están en una etapa en que están en crecimiento, están en desarrollo y el pesquisaje temprano, papito, mamita, es lo más importante porque en la medida que usted le pueda entregar las mejores herramientas a sus pequeños a esta edad, la evolución que él va a tener a futuro va a ser mejor, ¿ya? Entonces, como familia y como comunidad también de Apego Seguro, nuestro rol está enfocado en que sus pequeños reciban el apoyo y la atención que cada uno de ellos necesita. Así que estamos muy agradecidos de que hayan participado de este primer taller, esperamos que les haya gustado, que haya sido provechoso también para cada uno de ustedes y les vamos a estar compartiendo el PPT que mostraron aquí las tías especialistas a través de los correos electrónicos que maneja cada una de nuestras docentes. Eso sería por hoy. Muchísimas gracias a todos y que tengan una excelente tarde. Claro. Muchas gracias, tías. Chao a todos.